Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, por favor me pueden volver a hablar, estoy aquí cuadrando el audio. Sí, profe, lo escuchamos. Eso, ya, gracias, muy bien, muy buenas noches para todas, para todas y para todos, son las 7 en punto. Muchas gracias por haber aceptado este horario especial que hemos negociado, ya esta es la segunda sesión con un horario especial de media hora, de 6:30 corrida a 7. Les agradezco enormemente, de verdad, me ha servido mucho. Acabo inclusive de dejar de salirme de la reunión en la que estaba. Nos estamos reuniendo en el posgrado, como yo les había contado, en una clase todos los días hasta ahora. Sin embargo, en este momento tenemos muchos problemas y estábamos en una asamblea todos los estudiantes. Quería compartirles pues esa situación, pues yo también soy estudiante, también vivo del lado del que ustedes están y por eso trato de ser muy condescendiente también con ustedes y de darles en un lenguaje ameno, cordial, estos temas de metodologías de investigación que a veces, como yo les he dicho, se tornan difíciles, pero yo creo que ya está, hoy es la sexta sesión, yo creo que ya hoy ustedes tienen una visión distinta. Ya ustedes saben, el discurso, la clase de hace 8 días fue muy interesante. Se estuvo hablando de población, de técnicas de muestreo, de recolección de información. Y si ustedes van a ver, pues esto es un lenguaje muy chévere. Investigar es muy, muy chévere, es un proceso muy, muy, muy agradable. Si uno se adentra en esas metodologías, se da cuenta que no son tan difíciles y que hay muchas herramientas ya diseñadas para eso, como veíamos hace 8 días que yo les mostraba en el libro de Sampieri, que hay unas tipologías, unos tipos de muestreo y dependiendo de la investigación que uno tenga y dependiendo del proceso, pues uno lo que tiene que es conocer bien esas metodologías, esas herramientas para saber con qué va a trabajar, pero ya las herramientas están. Entonces, toca dentro de las metodologías de investigación tener una dimensión amplia, una apertura mental. En la investigación toca hablar de las metodologías, de las herramientas, de los momentos metodológicos. Toca hablar, por ejemplo, de la parte escritural. Dentro de 8 días vamos a hablar de la parte escritural, de la parte que se ve en competencias comunicativas, por ejemplo, en el tema de normas APA, pero que aquí vamos a hacer un énfasis en investigación, porque pues se investiga es sobre textos escritos y si no sabemos citar, ¿cómo vamos a demostrar que leímos e investigamos y que recolectamos información textual? Toca citar. Entonces, eso hace parte de toda esta discusión y la clase yo he tratado de mostrárselas en ese sentido, como en un abanico. Como vea, la investigación tiene esto, tiene la parte de escritura, tiene la parte de los momentos metodológicos, tiene la parte de las técnicas de recolección de información, tiene también la parte conceptual, tiene también la parte histórica, entender que la investigación es hoy día organizada. O sea, tenemos cómo organizar con técnicas de trabajo la realidad, cómo conocer, según ese documental que yo les mostraba de los caminos del conocimiento, cómo conocer y organizar la realidad que conocemos, la realidad que nos circunda. Entonces, esa tarea de ser investigador, hoy en medio de la crisis global, y nosotros ya hemos visto una clase, por ejemplo, la primera fue sobre historia de las ciencias, sobre historia universal, reflexiva sobre el papel del ser humano en del quehacer, de la búsqueda del conocimiento, del descubrir, del comprobar. ¿Para qué es la investigación? O sea, todos, listo, ya ahí están puestos los discursos, ahí ya sabemos, ya en esta sexta clase nosotros tenemos una dimensión muy amplia y unas bases, pero usted debe irse también con una reflexión y es ¿para qué es la investigación?
no se les olvide. Tenemos que, en ese sentido, y el maestro Orlando Falsborda, que se diseñó un método que se llama Investigación, Acción, Participación, IAP, colombiano, él habla del sentipensar. Nosotros somos seres sintientes, como instrumentos de recolección de información a través de nuestra observación, de nuestro cerebro y de nuestras herramientas de trabajo. También sentimos. Y en ese sentir nosotros tenemos que preguntarnos sensiblemente, ¿para qué es la investigación? Porque yo en este momento estoy convencido de que con todos los avances científicos, tecnológicos y el conocimiento que hay, si todos los países no nos hubiéramos fragmentado, separado y dividido para buscar la vacuna, ya hoy tendríamos la vacuna. Estoy seguro. Pero nos pusimos fue a competir la investigación. Fueron los investigadores los que se pusieron en competencia y las industrias como la farmacéutica. Porque los investigadores trabajan en función también de industrias, también de negocios y de intereses. Sí, Steven, adelante. Pues no sé, pero ahí donde se ve como el egoísmo que hay en la humanidad está desde esa parte, ¿no? Exactamente. A que pues que todo el mundo es por su lado independientemente de las consecuencias que hay en este momento, ¿no? Ese es el punto. O sea que en la investigación sí ya tenemos las herramientas, las metodologías, pero hace una falta de sensibilidad de entender que nosotros... Apagaste el micrófono. Es tanta que pues ni con una pandemia se vio pues como la unión hacia ese rumbo de... Ni siquiera una pandemia nos hizo caer en cuenta, nos unió. O sea, si nosotros hubiéramos unido la investigación científica y tecnológica de todos los países desarrollados, nosotros de pronto tenemos gente, capital humano y también insumos, porque tenemos plantas, etnobotánica. Estoy seguro que en la etnobotánica y en las plantas que hay en la selva húmeda, por ejemplo en el Amazonas, hay conocimiento para solucionar enfermedades. Yo estoy seguro que si todos los países y los científicos se hubieran unido, ya tendríamos unos avances certeros, pero no, los rusos por su lado, los gringos por su lado, todos los alemanes por su lado pues no, ok. ¿Cómo? Finalmente un negocio, porque pues el que la Sí, sacará... el que la saque más rápido. Negocio final. Un negocio. Y también dentro de esto, la investigación de esa reflexión que yo le estoy haciendo es el tema de la crisis global ecológica y de cambio climático. Porque ustedes vieron las elecciones en Estados Unidos y, por ejemplo, el presidente Trump es negacionista del cambio climático. Toda la ciencia es comprobándonos con datos, con evidencias, las mismas Naciones Unidas, que si a 2050 los países industrializados no paran, el modo de producir, de consumir y de crecer económicamente como ellos lo hacen, y de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, si no lo paran, al 2050 no vamos a tener condiciones, por ejemplo, por la cantidad de migraciones que va a haber de la gente que vive en las orillas, en los continentes y en las islas, que va a tener que emigrar porque el nivel del mar va a subir. Y ni hablar del incremento de la temperatura, ni hablar de todos los problemas en seguridad alimentaria, en sequías, en hambres y en posibles más pandemias. Entonces, la reflexión es, listo, nosotros estamos preparándonos como profesionales. Hace 8 días hablábamos en los caminos del conocimiento que la investigación es uno de los caminos profesionales que tenemos. Nosotros podemos convertirnos en investigadores dentro del área de profesionalización que ustedes tienen. Pero ustedes como profesionales tienen un reto muy grande y es la realidad a la que van a salir. Y no es solamente la realidad del mercado laboral, la realidad, la totalidad de la realidad. La realidad que además nos puso en élite, porque el solo hecho de nosotros estar estudiando, de saber que vamos a tener un título, una tarjeta profesional para ejercer en nuestra sociedad ese saber,
Ese solo hecho nos ubica en una élite. Y eso nos tiene que tener con un compromiso moral y ético de cambio con la realidad, o sea, de verdad actuar como profesionales en todos los campos de la vida, a empezar a ser analíticos, observadores, críticos, propositivos, a ser diferentes. O sea, la única manera y el único camino que nosotros tenemos como colombianos de salir del problema del subdesarrollo, de la pobreza, en medio de la riqueza, más bien de la desigualdad, de salir de todos los problemas estructurales que tenemos es la investigación. Por eso es que el presidente y los gobiernos hablan de por ejemplo, economía naranja, de innovación, hablan en sus discursos de este tipo de cosas, porque la única salida tal vez no son los recursos naturales, explotar o depender del petróleo y de los recursos que tenemos. Ya vemos que otros países dependen de esos recursos y están quebrados. Tenemos que innovar en nuevas energías, tenemos que innovar en nuevos negocios que respeten las condiciones sociales, pero también las humanas y laborales. Tenemos que empezar a hacer cambios en la sociedad, en todos los planos de la vida, es en todos, es en todos. Entonces, ahí está la investigación. ¿Y la investigación qué es? Aprender. Sí, Steven. Ahí está el gran reto. Ahí está el gran reto. Porque en la investigación nosotros hemos estado entrenados para aprender a contar, aprender a comprobar la realidad, a comprobar y a contar, a medir. Pero la investigación tiene que ser para aprender a pensar. Aprender a pensar, ese debe ser el hecho. Aprender a pensar ¿sobre qué? Sobre la realidad que nos afecta. Cuando nos profesionalizamos, adquirimos unas herramientas conceptuales, teóricas, unos autores, y la universidad nos avala para hablar profesionalmente en la sociedad. Eso requiere unos compromisos éticos, por ejemplo. Entonces, yo los llamo a ese compromiso, a que no vean la clase como por una nota, por una competencia académica entre ustedes, que no vean esto cuantitativamente, sino cualitativamente, que ustedes vean esto como un proceso que nos está tocando así a todos en todo el planeta. En este momento todo el mundo está recibiendo clases a distancia. Hay países que ya el calendario siguiente lo anunciaron que será así, a distancia, el próximo calendario escolar. O sea que tenemos una nueva realidad y ese es el reto. O lo asumimos y nos adaptamos y salimos adelante o nos vamos a quedar. Y yo creo que nosotros íbamos a lograrlo, pero necesitamos concientizarnos, o sea, como actuar con un norte y saber para dónde vamos. Usted se quiere titular, listo, métale. Estamos en noviembre, estamos a 10 de noviembre. Ya estamos en la fase final. Lo que haga o deje de hacer en este momento en todas sus materias va a ser definitivo. O pierde o gana o pasa arrastrado, pero eso va a ser definitivo. Tiene que meterle el pecho en estas últimas semanas. Duro, duro. A cerrar esas materias con todo, o sea, de verdad, a sacar las cosas adelante, el compromiso en el que nos pusimos de ser estudiantes, no con la universidad, sino tal vez consigo mismos, con sus familias y con la sociedad. Con la sociedad, porque como yo les digo, ustedes tienen una posición elitista y que mientras usted está allí sentado, hay otro en la calle queriendo estudiar sin poder estar ahí donde usted está. Es una posición de privilegio. Y una posición de privilegio por la que se paga además. No todos tenemos esa posibilidad de pagar. Que no debería ser así, debería ser un derecho, como en otros países. O en otros países es un derecho fundamental. Claro, porque es que la investigación y el conocimiento tiene que ver con el desarrollo de un país. Luego, si un país no garantiza el acceso al conocimiento de la investigación, por ejemplo, a través de la educación, entonces nunca se va a desarrollar. O sea, estamos hablando de que investigar es un tema de país, o sea, volvernos buenos profesionales y tener unas buenas tesis, eso impacta la realidad social, impacta a las empresas, impacta a la sociedad.
Ese es el compromiso, que ustedes logren de verdad impactar con sus quehaceres en sus vidas cotidianas, haciendo lo mejor que hagan en todo su quehacer. Nosotros los colombianos somos muy buenos en muchas cosas, tal vez en otras somos los mejores y por eso nos reconocen, pero también somos muy mediocres. Mediocres es que hacemos las cosas a medias. Nosotros tenemos ese problema. Nosotros somos muy buenos, pero también somos muy a medias a veces. Que no nos vaya a pasar en este cierre de semestre a todos con todas las materias de eso. Vamos a meterle. Vamos a cerrar esto bien cerrado. Ya con esta es la sexta clase. Faltan dos clases. Faltan dos clases. Dentro de 8 días nosotros vamos a ver norma Zapa, vamos a ver el citado, la importancia de la redacción escrita en un producto de investigación, cómo se produce cómo se produce el momento final de la investigación, que es la gestión, que es con un texto escrito. De eso vamos a hablar. Y ya la última, que es la octava, es donde ustedes socializan, o sea, dentro de 15 días, donde ustedes socializan sus trabajos. En plantillas, mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos cada uno, o en sus grupos va a socializar. ¿Qué va a socializar? Lo mismo, pero en plantillas, título, planteamiento del problema, pregunta de trabajo, objetivo general, objetivos específicos, lo mismo, pero en plantillas. Contarle a sus compañeros cuáles son sus temas, porque sus compañeros no saben cuáles son sus temas, no por una nota, porque hablar en público es un ejercicio que los va a fortalecer a ustedes y sus compañeros se van a fortalecer cuando vean sus trabajos. Entonces es por eso, es un ejercicio de coloquio, donde vamos a conversar dentro de 15 días. Vamos a hacer es como un foro, como un coloquio, donde ustedes van a hablar en mesa redonda de todos los temas. No lo ven tanto como una nota, sino como algo chévere, como de, mira, vamos a ver los temas de los compañeros, porque también de ellos nos podemos aprender cosas, podemos copiar, podemos organizar, estamos en una clase. Entonces, para que ustedes vayan dimensionando que ya esto se terminó, muchachos, no solamente en mi clase, sino en todas, y que ustedes deben poner un esfuerzo último, el último esfuerzo con todo su pecho, con todas sus ganas, con toda su conciencia, para lograr unas buenas notas en este periodo, lograrlo de verdad, librar bien esa platica. Pues qué pena que lo digamos así, pero es así. Y conmigo va a pasar eso. Ustedes no van a tener ese problema. Ustedes desde que trabajen, y quienes han trabajado conmigo saben que eso es así, que ustedes desde que cumplan con su labor y muestren su evidencia de productos de trabajo, van a tener esa recompensa del estudiante, que es la que ustedes esperan. Y por eso yo quiero que ustedes hagan con mucha conciencia el parcial. Hoy les voy a presentar el parcial, porque la primera entrega fue el mapa conceptual. A muchos les llegó la nota en el ODIN, no en la plataforma Moodle, sino en el ODIN. Deben revisar el ODIN. Sí, señor. No, pues yo había montado el trabajo cuando era, hace como 15 días que lo hicimos, pues yo lo monté prácticamente a los otros 2 días de haberlo realizado. ¿Se acuerda que lo hicimos juntos? Sí. Pues, hasta hoy me vengo a dar cuenta que nunca me cargó porque me metí a ver la respuesta que me había dado y en la plataforma aparecía no entregado. Sin embargo, yo tengo evidencia fotográfica de cuando lo monté hace como 15 días ya más o menos. Pero en la Pero pues plataforma aparece o no aparece. no apareció, o sea, yo me vine a Vuélvalo dar a cuenta, subir, vuélvalo a subir, no hay ningún problema, la plataforma está habilitada. pero es que el Súbalo, problema fue súbalo. que me vine a dar cuenta hoy porque yo me metí a ver el comentario que me habían echado. Cuando me ¿Qué meto, comentario le puse? no, pues no vi porque yo me metí cuando dice calificado, trabajo sin entregar. Y yo, ¿cómo así? Si yo lo entregué hace como 15 días y ahí fue donde me di cuenta que Ah, no se no, entregó. tranquilo, no se preocupe por eso, simplemente es para que también la plataforma quede en la plataforma la evidencia de su producto, porque yo le subo a usted la nota y bueno, y aquí le aparece la nota a esta estudiante, pero ¿De dónde? ¿de dónde? Entonces, a mí me Listo, preguntan eso en la administración y en la coordinación, entonces yo por eso les pido que lo suban, pero tranquilo, no me preocupe por eso, que dale, yo profe, le organizo ese tema. Entonces, ya saben, hay personas que tienen todavía que subir el árbol. Quienes ya lo subieron pueden revisar su nota en el ODIN. Si tienen alguna reclamación, la pueden hacer por interno. Y la siguiente tarea es el parcial. Ahora se los hago llegar, se los entrego. Lo vamos a ver.
lo vamos a leer y ustedes se van a hacerlo. Y queda habilitada la plataforma y ahora hablamos de los tiempos. Ustedes quedan, es como un taller porque es de afianzamiento. Ustedes no tienen necesidad de ir a copiar de Google ni nada, porque esto es de sus propias ideas, de sus propias palabras, y ni siquiera tienen que conversar entre sí, porque pues es un parcial abierto, es con sus propias palabras, y como yo los voy a leer, pues yo veo si las preguntas son las mismas, entonces no es necesario que conversen entre sí, porque pues en realidad es fácil. Entonces vamos a ver el parcial, que es la segunda nota. La tercera nota, ¿cuál es? La de dentro de 15 días, que es la exposición y la entrega del trabajo final en Word, que es el punto 1, 2 y 3, que ya hemos hablado incansablemente de ellos. El punto 1 es situación, problema, el punto 2 es objetivos y el punto 3 es justificación. El punto 1, 2 y 3 salieron de los árboles de problemas y de los árboles de objetivos. Si alguien tiene alguna duda de cómo se saca ese trabajo final, lo está escribiendo, lo está redactando y le aparecen dudas, tiene que hacerlas en el grupo. No me las haga individual al WhatsApp, que yo a veces tengo muchos mensajes en el WhatsApp, sino grupal para que quede ahí la evidencia y para que yo les haga la retroalimentación de una vez a todos. Profe, mira, estoy haciendo el trabajo en Word y estoy varado en esta parte, ¿cómo se hace esta parte? Muchas veces yo respondo y entonces con lo que yo respondo es para que todos vean y todos tengan la orientación también, no individual, sino de una vez todos. Eso, entonces, para que se pongan y se concentren a realizarlo. Profe, buenas noches. Una pregunta. Adelante. El parcial de ahora, pues este segundo parcial, ¿hasta cuándo está? ¿No? Se cortó la última parte. ¿Hasta cuándo lo vamos a habilitar? Sí, señor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hasta mañana? Profe, yo sí le agradecería que esta mañana, porque yo entro ahorita a trabajar. Bueno, hagámosle después una cosa. Hasta dentro de 8 días. Pero vea, si usted se pasa, se le cierra el sistema y queda colgado. Yo les voy a dar 8 días. Para que usted, holgadamente, usted, por ejemplo, usted diga, el sábado usted va descansando. Toca hacer el parcial de investigación. Vamos a hacerlo. Tin, Me tin, acordé tin. por allá a las 10 de la noche. Ay, el A parcial. correr, no. Tiene que hacerlo. Y yo, inclusive ahora mismo usted se puede sentar a hacerlo. Lo deja ahí en el horno y por allá dentro, y por allá mañana, pasado mañana, vuelve y lo lee a ver cómo le quedó. Vuelve y lo revisa ya con el tiempo. Vamos a ver cómo está. Yo les doy tiempo para que hagamos bien hecho eso, para que no sea sobrecorriendo ni nada, pero ustedes tienen que cumplir también, porque después son, ay, se me cerró la plataforma, ay, se me cerró la plataforma. No, tienen que también cumplir con el tiempo. Aló, ¿qué ibas a decir? El trabajo como tal va, pues, se enfatiza así con los conceptos que nos ha enseñado. Ya vamos a verlo, es que Bueno. lo vamos a ver, pero entonces primero vamos a comenzar aquí, ustedes están viendo el tablero, dice sexta sesión de tutoría de aula extendida, llamado a asistencia a ODIN, retroalimentación de la sesión anterior, recolección de información, población, muestra, muestreo, tamaño de la muestra. Tema de hoy, el rigor científico en la investigación, y después les hablo rápido sobre consulta de bases de datos, estado del arte, y después hablamos sobre el parcial. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido para que no nos cansemos y para que ustedes se vayan a hacer su parcial. Nosotros hace 8 días estuvimos hablando sobre el tema de población, muestra, muestreo y recolección de información primaria, secundaria, el concepto de variable, las variables cuantitativas, cualitativas, y lo que yo quería era como mostrarles un lenguaje. Mire que nosotros venimos de unos pasos. Primero, mire el recorrido que hemos venido haciendo y esto es muy bueno que lo tengan claro para el parcial. Vean, nosotros la primera clase hicimos historia universal, la segunda clase hicimos enfoques metodológicos cuantitativo y cualitativo. La tercera clase estuvimos hablando sobre los momentos metodológicos, la formulación, el diseño y la gestión. La cuarta clase vimos el aplicativo de trabajo y vimos el tema de árboles de problemas. La quinta clase hicimos el tema ya de ver
el marco referencial, cómo es el marco teórico, cómo es el marco conceptual, cómo es el marco geográfico, y ver este lenguaje de la investigación cuando habla de técnicas de muestreo, cuando habla de muestra, de población. Yo creo que a partir de esa charla de hace 8 días, pues, si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento, pero yo creo que esa charla de hace 8 días fue con diferentes presentaciones, fue con este mapa, y yo creo, y con el libro de Sampieri también les estuvimos viendo, por ejemplo, el tema de bola de nieve, con ejemplos, y eso no hay que aprendérselo, sino que toca interiorizarlo, entenderlo. Que cuando usted lo entiende, entonces va a ser mucho más fácil cuando llegue el momento de realizar el proceso del diseño y de la gestión de la investigación. ¿Hay alguna pregunta acerca de esa clase hace 8 días que estuvimos hablando de la recolección de información? Digan algo, digan no. No. No, todo No, claro, profe. todo claro, listo. Sí, porque de pronto, No, pues, profe. quién sabe, estoy yo aquí hablando y se me cerró el micrófono. Bueno, entonces Valentina Gudelo, Señor profe. Blanca Castro, Presente, profe. Lady Marín, Presente. Easton Palacios. Él debe tener problemas de Presente, internet. profe. Presente, Tú, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Andrea Ruiz, Profe, buenas noches, presente. están muy organizados, muy cumplidos, muy comprometidos, y yo les agradezco mucho eso. Eso también es señal para mí de que yo estoy, pues, haciendo el trabajo bien, que a ustedes les gusta la clase, porque si la clase fuera maluca ni venían. ¿Cierto? O es que les toca. A ver, no, yo creo que la clase les gusta. Bueno, Jair Steven Álvarez, Señor, presente. Johan Sebastián Calle, Buenas noches, presente. buenas noches, María Camila Echeverry, Presente, profe. Juan Diego Espinal, Presente, profe. John David Hill, Presente, profe. Ana María Gómez, Presente, profe. Juan Esteban Herrera, Presente. Steven Pulgarín, Buenas noches, profe, presente. buenas noches, Pablo Andrea Ramírez, Presente, profe. Vivian Andrea Uribe Bermúdez. Buenas noches, profe, presente. Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos pleno total. Qué rico saber que están todos, que no faltó nadie, que este grupo está de verdad adelante, sacando adelante sus temas. Y yo voy a tratar de que esta clase sea corta, de no, bueno, yo siempre digo eso y termino incumpliendo. Yo a veces quiero terminar ligero y a la final me termino apasionando y hablándoles mucho, pero yo quiero que rápidamente veamos unas características fundamentales de algo que se llama en la investigación el rigor científico en la investigación. El rigor científico. Vamos a ver estas ideas rápido y esto de pronto les va a servir como para afianzar antes de ver las preguntas del parcial para ver esos temas. El rigor científico en la investigación es el concepto fundamental basado en el paradigma de Newton, en el paradigma positivista de la investigación, el paradigma cuantitativo del reduccionismo y de la universalidad. Y el rigor científico en la investigación es la crítica principal que le hace la investigación cuantitativa a la investigación cualitativa. O sea, los positivistas y pospositivistas le endilgan a los cualitativos que no tienen rigor científico en la investigación. ¿Por qué? Por la naturaleza de la realidad. Porque ya vimos que en la naturaleza de la realidad, en el cuantitativo, es una sola, la realidad objetiva, material, mientras que en el cualitativo hay dos, la realidad empírica, que es la objetiva, la material, la que se puede conocer y observar, pero también la realidad epistémica o epistemológica, que es todo el conocimiento que hay construido y que se puede encontrar, por ejemplo, en textos, en teorías, en conceptos, y que es la realidad construida a partir de la realidad empírica. O sea, que la realidad epistemológica existe
porque hay un sujeto investigador que conoce la otra realidad, la realidad empírica. Hay dos realidades según esta corriente, y entonces esa es la discusión conceptual. El segundo punto, que es crítica principal a la investigación cualitativa, es el 2, que dice naturaleza de la relación con el objeto de investigación, porque ya habíamos hablado de eso, que la naturaleza de la relación del investigador con el objeto es una relación en el enfoque cuantitativo, distante, alejada, mientras que en el cualitativo es una relación estrecha, donde inclusive los sentimientos y pensamientos entran como valores del investigador, como insumos para la producción del conocimiento científico. Los cualitativos tienen esa característica, por eso son cualitativos, y los cuantitativos dicen que eso es falta de rigor. Entonces, la naturaleza de las declaraciones de verdad, las asunciones sobre las relaciones causales, los valores, entre eso ya lo hemos visto, las diferencias caracterizadoras de los dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Entonces estamos hablando de un tema, y es que en toda investigación aparece, por cuanto hay investigadores o sujetos cognoscentes, la interpretación. La interpretación es un rasgo omnipresente, un rasgo que siempre se va a encontrar en toda tentativa de entender la realidad, la interpretación de los sujetos cognoscentes, y por ahí es que se parte la discusión o se da la discusión acerca del rigor científico, porque la interpretación no es un acto cognoscitivo individual, sino una práctica social y política. Una práctica social y política porque hay unos sujetos investigados y unos sujetos investigadores que están influenciados y atravesados por esas realidades sociales y políticas, donde la interpretación es un aspecto intersubjetivo. Subjetivo es de las mentalidades, de los pensamientos, de las ideologías, y que es intersubjetivo, donde el investigador no puede deslindarse de la red de creencias, de la red de prácticas o de los puntos de vista, de las diferentes circunstancias sociales, inclusive económicas o inclusive, por ejemplo, de violencia. La interpretación es un acto cognoscitivo individual, no es un acto cognitivo individual de la persona, sino que la interpretación es una interpretación de esa realidad, de esas creencias, de esos aspectos intersubjetivos que el investigador ve y que quiere conocer de esa realidad, como a través de técnicas de muestreo, a través de recolección de información, por ejemplo, en encuestas o en entrevistas. Entonces, la interpretación tiene implicaciones políticas y éticas que son relacionadas con el poder y con la autoridad, porque si usted es investigador, no un investigador judicial, sino un investigador académico, usted encuentra unos datos, por ejemplo, dentro del análisis que usted está haciendo sobre el comportamiento del desempleo y el comportamiento de la economía y de las ventas informales en Pereira. Usted está estudiando eso, el desempleo en la ciudad, y la Secretaría de Trabajo Social saca unas cifras, el DANE saca otras cifras, y resulta que usted, contrastando esas cifras que son datos cuantitativos, usted saca unas interpretaciones sobre la realidad. Pero resulta que la interpretación suya sobre esa realidad, por ejemplo, no le gusta a la administración, y entonces sale la Secretaría de Desarrollo Social a desmentir los resultados de esa investigación y a decir, qué pena, pero allí falta rigor científico en la investigación. En esa universidad no cumplen con los parámetros de rigor científico, por eso es que hay universidades que tienen renombre en todo, renombre, porque se caracterizan porque cumplen con los parámetros de rigor científico de la investigación. Entonces, que cuando hablamos de implicaciones políticas y éticas, estamos hablando de que hay datos en la investigación que nosotros hallamos en la recolección que de pronto no son de gusto de quien resulte afectado en los resultados de la investigación. Usted como contador está investigando un almacén de grande superficie.
y hace en su investigación un hallazgo, por ejemplo, sobre evasión, y es una investigación académica, y usted encontró eso, porque encontró información, tuvo acceso en la recolección de información a unos datos, entrevistó a unas personas y usted encontró eso. Y usted va a colocar en los resultados de investigación esto, pues que tiene implicaciones políticas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de política hablamos de poder, de unos que mandan y de otros que obedecen. Ahí mismo van a salir los gerentes de ese almacén de grandes superficies a decir, qué pena, esos resultados no son ciertos, ahí no se cumple el rigor científico de la investigación, y ahí estamos hablando entonces de la interpretación de los datos. Y también estamos hablando de la ética. La interpretación tiene una implicación ética. También la investigación, y por eso la charla habíamos empezado por ahí, como con una reflexión. La investigación debe tener un compromiso ético con la realidad y con los problemas humanos, con los problemas sociales. De resto no somos Remington, porque Remington se caracteriza sobre todo por ese carácter humanístico. Entonces, la investigación en la interpretación tenemos que asumirla también con ética, relacionadas con el poder, con la autoridad, con las instituciones, porque estamos hablando del tema de la verdad. Bueno, ¿y qué es verdad y qué es mentira? Que es como en los medios se trata de publicitar o de hablar del tema, o de los temas, pero aquí no lo estamos hablando en esos términos de la búsqueda de la verdad, porque no hay verdades absolutas. Estamos hablando de que tenemos que pensar qué es creíble, cuál es la credibilidad de esas interpretaciones, y pues allí estamos viendo que la interpretación tiene unas implicaciones, que las implicaciones de ser un humano intérprete de las acciones humanas tiene unas implicaciones relacionadas con la credibilidad, relacionadas con unas implicaciones relacionadas con el tema político y con el tema ético. En el enfoque cuantitativo se ha hablado, para hablar de rigor científico en la investigación, de validez y de confiabilidad. Esos son los dos criterios de rigor científico en la investigación. Dentro del paradigma cientificista, el paradigma positivista de la investigación. Pero en el enfoque cualitativo, la palabra verdad no es cómoda por ser una palabra dogmática. Dogmática quiere decir una palabra doctrinal. Un dogma es algo que no se puede discutir, que está allí, es un dogma, como una religión. Y entonces la palabra verdad se cambia o se prefiere por credibilidad. La credibilidad y la validez y la confiabilidad son entonces esos criterios de los que estamos hablando. Vamos a avanzar por aquí, aquí me interesa. Estamos hablando del rigor científico en la investigación. El rigor científico en la investigación también viene dado por un ejercicio que nosotros ya realizamos en la práctica, que se llama árboles de problemas y árboles de objetivos, que hacen parte de la técnica de marco lógico. Dentro de eso que nosotros hicimos, ganamos especificidad, consistencia y estabilidad. La especificidad, ¿qué la da? La temporalidad y la espacialidad. Esa es la especificidad, porque si usted dice análisis de los problemas de evasión fiscal ¿en dónde? En Pereira. Pero no dice, por ejemplo, en qué año. No dice si es en 1999, en el 2020, ahí pierde especificidad y eso es un criterio de rigor científico. Por eso lo reiteramos con colorcitos. La especificidad viene dada también por la espacialidad, porque usted no puede decir que va a investigar en el departamento del Quindío un problema. Sí, va a ir municipio a municipio, va a ir a Geno, va a ir a Pijao, va a ir a Salento, va a ir a Circasia, municipio por municipio. Usted tiene que ajustar por tema metodológico su espacialidad y mirar en el marco geográfico, que era de lo que estábamos hablando hace 8 días, en el marco geográfico, dónde va a ubicar su diseño y su gestión de la investigación, y este es un criterio de rigor científico que se llama especificidad. Tiene que ser específico y delimitado
Y eso lo hacemos con la temporalidad y la espacialidad, como les digo. Si nosotros hacemos eso en el planteamiento del problema, que es el tronco, de donde sale todo, y fuera de eso, de aquí del tronco, del árbol de problema, nosotros sacamos el objetivo general. Y nosotros también de las causas sacamos los objetivos específicos. Y también cumplen con la misma temporalidad, la misma espacialidad. Se empieza a ganar consistencia. Usted tiene un problema de rigor científico y de inconsistencia metodológica en su proyecto. Si los objetivos generales, si por ejemplo los objetivos específicos no tienen nada que ver con el planteamiento del problema, o no tienen que ver, la pregunta de investigación no tiene que ver con el objetivo general, ahí hay un problema de consistencia. Tiene que ser consistente. Por eso yo les decía, ahí en las causas pongan en todas la temporalidad, la espacial, no importa, repita, porque cuando usted saque los objetivos específicos, tienen que ser consistentes. Todos. Usted no puede tener un objetivo específico que diga 2019 y el otro específico que diga 2021, 2022. No. Si usted delimitó por especificidad la investigación en una temporalidad, tiene que ser consistente en adelante. Y si usted logra esa consistencia, gana estabilidad, porque recuerden los momentos metodológicos. Los momentos metodológicos de la investigación son formulación, diseño y gestión. Pero recuerden que uno tiene una formulación inicial que va madurando, un diseño inicial, un diseño intermedio, un diseño final, hasta que llega a la gestión. Si usted logra una formulación inicial, ¡pam!, va avanzando. Los árboles de problemas a como están en una formulación inicial. A muchos les dije, hey, puedes hacer ajustes en la redacción, por ejemplo, en la primera causa, en el primer objetivo específico, mejorarlo. O sea que vamos a pasar a una formulación intermedia. Y cuando usted ya haga esa redacción, allá en el proyecto ya tiene una formulación final. Usted no tiene por qué estar por allá volviendo otra vez a hacer esos objetivos, ¿no? Usted tiene que avanzar, irse a leer, ir a hacer el marco teórico, ir a hacer el marco conceptual, avanzar en el diseño de la investigación, avanzar, por eso hay unos momentos metodológicos. Eso lo da la estabilidad del proyecto. Si el proyecto es inestable, usted se va a quedar en la formulación. Los tutores lo van a estar devolviendo todo el tiempo. Tenés que devolver a hacer esos objetivos. Y lo devuelven. Y por casualidad pasa otro tutor, el trabajo, o el tutor se fue y usted tuvo que acudir a otro, y el otro tutor ve eso y vuelva a hacer los objetivos específicos, vuelva a hacer el objetivo general, eso, y entonces usted nunca tiene estabilidad por la falta de especificidad, por la falta de consistencia. Esos criterios son importantes tenerlos claros cuando estamos diseñando el proyecto. Todos específicos, consistentes, están ahí, persistente en la meta, en el objetivo general, en conseguir esa meta. O sea, conseguir ese objetivo general es la meta del proyecto. Si eso lo tenemos claro como eje de trabajo en todo, vamos a ganar estabilidad. Eso es clave para entender que hay unos momentos metodológicos, la formulación, el diseño, la gestión, de lo que ya hemos hablado, pero para entender también que esa formulación, ese diseño y esa gestión no se puede desligar de lo que ya hemos venido hablando, que son los enfoques. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Esos dos enfoques no son antagónicos. Ellos se complementan, son complementarios entre sí. Y sin embargo, si hay un desarrollo conceptual y unos cambios de criterio en la investigación a raíz del desarrollo de la investigación cualitativa y a raíz de ese enfoque mixto. Esos cambios de criterio eran necesarios también porque antes se hablaba solamente de que un trabajo cumplía con rigor si tenía validez interna, por ejemplo, de la estructura del trabajo.
Cuando habla de mixto, ¿qué abarca? Mixto Pues, es que el cualitativo y el cuantitativo. El enfoque mixto de la investigación, el cualitativo y el cuantitativo, porque usted puede tener, ¿cómo se formula una pregunta cuantitativa? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes? Y una pregunta cualitativa, ¿por qué? Usted perfectamente en un trabajo puede tener dos preguntas, una cualitativa y una cuantitativa. Y ese enfoque mixto de la investigación es el que se está asumiendo en todas las investigaciones, porque nosotros que nos ganamos con tener validez del dato, tener confiabilidad del dato, si no tenemos credibilidad, confirmabilidad, seriedad del dato. O sea, hay ese enfoque mixto de la investigación lleva a unos cambios de criterio en la investigación. Antes se hablaba de validez interna del dato, validez externa, confiabilidad, objetividad, que eran los criterios de investigación, los criterios de rigor científico en el enfoque cuantitativo. Con el cualitativo entra el criterio de credibilidad como rigor, transferabilidad, seriedad, confirmabilidad. La credibilidad es cuando los hallazgos son reales o verdaderos, tanto para los investigadores como para los que están viviendo y experimentando el fenómeno estudiado. Usted no puede resultar con unos productos de investigación que hablen unas cifras sobre el desempleo en Pereira y resulta que los que están experimentando el fenómeno no están viviendo lo que tú estás diciendo allí en tu producto de investigación. Ahí se incumple el rigor, dentro del rigor, con este criterio, el de credibilidad, está el de confirmabilidad, que tiene que haber, sí, tenemos interpretación en el análisis, pero tiene que haber también neutralidad en el análisis, neutralidad en la interpretación de la información, y eso se logra cuando otros investigadores pueden realizar hallazgos y avances siguiendo la pista con lo que usted dejó. Por eso es importante pensarse tesis, porque cuando usted se hace una tesis, no es que usted esté dando respuesta a un problema, está dejando la pista y la pregunta abierta para que de pronto otro investigador más adelante venga y siga con otros hallazgos confirmando lo que usted demostró en su tesis. La confirmabilidad es una de las características que también pasa a la transferabilidad. Están relacionados porque la transferabilidad es la posibilidad de trasladar esos resultados a otros contextos, a otros grupos en estudios posteriores, inclusive interdisciplinares. Su investigación es de gestión logística, pero perfectamente un economista más adelante o un psicólogo la puede citar y tomar como apoyo. La transferabilidad del conocimiento tiene que ver con la confirmabilidad, donde otros investigadores puedan realizar hallazgos con lo que tú dejaste como resultado de tu investigación. Y está el tema de la honradez. La pueden profundizar pues con datos adicionales. Y porque la realidad también es cambiante. Usted puede sacar unos resultados de investigación en el 2020, pero resulta Hoy a que los 5 años son cambiantes. o en meses ocurrió una pandemia. Usted sacó los resultados en enero, ocurrió una pandemia en marzo, hoy día ya es otra cosa. Entonces ahí la realidad es muy cambiante y por eso es que la investigación no para. Todo el tiempo los investigadores están inquietos observando los fenómenos de la realidad. Por eso, porque la realidad es cambiante, fluctuante, emergente y casi siempre en detrimento. O sea, casi siempre tendiendo a empeorar. Es la investigación la que hace que la vida humana sea sostenible, porque hasta cepillos de dientes tenemos, producto de la investigación. Entonces, es la realidad la que hace que nosotros estemos todo el tiempo tratando de solucionar los problemas y la realidad es cambiante, emergente, y por eso la investigación no para y por eso tenemos que cumplir con esto. Que sea creíble, que sea confirmable en una posterior fecha o en otra ciudad o en otra empresa, que sea transferible el conocimiento, que sea, si es transferible, va a cumplir con algo que les voy a hablar adelante, con estos, con la honradez, con la honestidad, con la autenticidad. Es que
hay trabajos, y dentro de 8 días que hablemos de normas APA les voy a mostrar. Usted no puede incumplir con las normas APA porque, por ejemplo, en la legislación colombiana es un delito copiar y pegar y no citar. El Código Penal colombiano en el artículo 172 castiga con 90 meses de prisión y una multa de más de 300 salarios mínimos, el delito del plagio. O sea, si usted sale con un resultado de investigación y resulta que usted se robó una tabla de datos del DANE, de una institución o de otro libro, téngase porque eso tiene implicaciones judiciales y penales. Si usted saca una tesis de grado y que más adelante un contador por allá diga, a ver, mira, es que esa tesis se robó parte de mi tesis, te van a demandar, a denunciar, a demandar y a denunciar, porque una demanda sería civil por dinero y una denuncia sería penal por violación a derechos morales y derechos intelectuales. Entonces el tema de la honradez es un tema delicado, es un tema de rigor científico en la investigación, usted tiene que ser honrado. Ya habíamos hablado de la ética, tiene que ser honesto. Usted no puede salir con un resultado de investigación que no sea verdad. Usted no puede salir con un producto farmacéutico o cosmético resultado de una investigación que va a resultar afectando la piel de las personas o los organismos humanos. Ahí hay falta al rigor científico en el tema de honestidad, que por ganar dinero se hace. Eso pasa. O sea, esto no estamos hablando de algo del otro mundo, estamos hablando de la realidad. En el mundo de la investigación y de la ciencia se roban las ideas y hay falta de honradez. En el mundo de la investigación y de la ciencia hay falta de honestidad y sacan productos, por ejemplo, con obsolescencia programada para que se dañen en un tiempo determinado y usted tenga que comprar otro. Hay falta de honestidad, no solamente en los textos, sino en los productos, en los alimentos. Nosotros nos dicen que no tienen transgénicos, que no tiene azúcar, que no tiene polisaturadas, grasas, y sabemos que hay falta de honestidad. Hay falta en la investigación por el mercadeo y el consumo. Y hay falta en realidad por unos afanes de querer dárselas de investigador, de querer sacar publicaciones y de sacar libros y de dárselas de investigador cuando en realidad no es así. Eso sucede. Hay falta de autenticidad. Hay que ser auténticos, proponer ideas nuevas, ser críticos, proponer cosas que sean de verdad diferentes. Porque investigación hay mucha. O sea, ya se sabe cómo potabilizar y desalinizar el agua del mar. Y sin embargo, van más de 5.000 niños muertos por desnutrición en La Guajira. Entonces, ¿para qué saber obtener el conocimiento de las cosas y para qué la investigación? Si la investigación ya está, las cosas ya están investigadas. Tenemos que empezar a resolver los problemas de la realidad. Y eso lo hacemos investigando desde el punto de vista, sobre todo, cualitativo de la realidad. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser imparciales en esos resultados de investigación y tenemos que lograr que seamos, por ejemplo, en la Uni Remington, dignos de confianza, de credibilidad. Ustedes saben que en la sociedad también se mueve así como el mercado. Ustedes saben que ustedes se presentan como egresados de una universidad, no sé, cualquiera, no la mencionemos pues por no decir aquí públicamente los nombres, pero usted dice, yo salí de tal universidad y sí, porque de entrada con solo hecho de decir que es de tal universidad es digno de confianza y tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque sus productos de investigación, sus tesis, sus trabajos, sus profesores, sus estudiantes tienen honradez, honestidad, autenticidad, tienen rigor científico en la investigación. Nosotros tenemos que llegar a eso, muchachos. Nosotros como tutores hacemos nuestra parte, pero ustedes como estudiantes también
tienen que poner a la universidad en alto, y esto también es tarea de ustedes, que ustedes como universitarios y estudiantes hagan de la universidad un espacio digno de confianza en la sociedad, que las empresas quieran contratar estudiantes de la Uniremington y que prefieran por ética y formación humana y visión del mundo tener a un estudiante de la Uniremington que tener a otros estudiantes de otras universidades que son más rimbombantes en el mercado y que de pronto ustedes pueden tener mejores condiciones humanas y de formación. Entonces, esto es en serio, muchachos. Hay que tener en la investigación una conciencia reflexiva acerca de su propia perspectiva. El hecho de que tengamos que ser neutrales en la investigación, imparciales, no quiere decir que nosotros no tengamos una conciencia reflexiva de lo que nosotros pensamos desde nuestra propia perspectiva crítica acerca del fenómeno. Tenemos que tener también apreciación de otras perspectivas, no estar como los caballitos, las zorritas que teníamos antes en las calles, que pesar, que les ponían aquí para que no se asustaran de los carros y de las vías, y les ponían como unos cascos de cuero, para que no miraran sino hacia allá. No, ustedes tienen que mirar otras perspectivas, y en el mundo de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad de la red de la información, ustedes tienen que apoyarse en conceptos, en ideas de otras disciplinas, de otras corrientes académicas, y ¿saben qué les va a dar eso? Autenticidad. Porque cuando usted mezcla exitosamente el derecho con la contabilidad, la medicina con la fisioterapia, y mezcla interdisciplinariamente la gestión logística con, no sé, con la ingeniería de sistemas, y usted aprende y toma conceptos de otras teorías y ve que para solucionar el problema usted tiene que apoyarse en otras disciplinas y en otras corrientes y ver otras perspectivas. Eso es lo que le va a dar autenticidad a su trabajo. Hay que tener imparcialidad en las construcciones, imparcialidad en las descripciones, representaciones y valores, imparcialidad en las construcciones. ¿Qué construcciones estamos hablando? Cuando estamos escribiendo nuestro producto teórico, nuestro producto de investigación, esa construcción literaria del informe escrito de investigación, por ejemplo, imparcialidad en la descripción de los fenómenos, de las representaciones, porque si usted está hablando de los desempleados, de la peatonal de la 18 en Pereira, en su análisis sobre el desempleo, pero usted está diciendo, esta gente es vaga, esta gente ni siquiera quiso estudiar, esta gente no, aquí están dedicados a fumar, a beber, aquí cuál rebusque, y usted ya está entonces dando una posición parcial en su construcción de la descripción de su objeto de estudio. Está entonces ya pasando a violentar ese rigor científico en la investigación del que estamos hablando. Hay que ser imparcial en la construcción, imparcial en la descripción de los temas, en las representaciones, en los valores de las personas, los valores y las tradiciones de las culturas, de las sociedades, de los fenómenos que analizamos. Entonces, confiabilidad y validez se pueden reemplazar por criterios como el de relevancia, como el de impacto, el de utilidad, el de innovación. Esos criterios ya están en la justificación. Cuando estábamos viendo la justificación, estamos hablando de que ustedes cuando están redactando dicen, este trabajo tiene relevancia académica por esto y por esto. Este trabajo tiene impacto social por esto y por esto. Usted está justificando, argumentando. En la justificación usted pone estos criterios del rigor científico. Usted es útil. Socialmente es útil. Pregúntese eso. ¿Socialmente es útil su trabajo? No. Y sea autocrítico. ¿Académicamente es útil o no? Si eso no tiene utilidad, entonces no se justifica. Tiene que pasar por su justificación, pero
no es por hacerla, no, usted mismo pregúntese autocríticamente, ¿este trabajo sí será relevante vos? ¿Esto sí impacta la vida económica en una empresa, en la sociedad, en una familia, en una comunidad? Y aquí falta un criterio, el de innovación, o sea, relevancia, impacto, utilidad e innovación. Esos 4 criterios podrían ser más, pero empecemos por esos 4 criterios. Relevancia, impacto, utilidad e innovación son los que debe cumplir como rigor científico en la investigación un trabajo y que se pueden empezar a redactar, utilizar en la redacción, en la justificación. Toda investigación debe contar con valor de verdad, que es la consistencia, la neutralidad, entendidas como el grado en el cual esos hallazgos son determinados por sujetos investigados, por condiciones de la realidad y no por los sesgos, por las motivaciones económicas, por los intereses políticos o por perspectivas personales del investigador. Toda investigación que quiera rigor científico debe contar con valor de verdad, no irse por los sesgos, por las motivaciones, por los intereses. A mí me llamaron una vez para asesorar un trabajo de investigación. Me cotizaron. ¿Cuánto cobra para empezar a diseñar esos objetivos específicos, este marco teórico para hacer el trabajo de investigación? Era sobre un barrio de invasión. No quiero decir el municipio. Yo después me di cuenta que era que con eso querían presentar un proyecto, primero para legalizar los lotes y faltándole a los derechos a las familias que llevaban allí muchos años asentados y construir un barrio. Y que quien estaba financiando eso era una concejal del municipio, que además tenía contacto allí con infraestructura, con control físico, y yo me di cuenta de eso, o sea que el proyecto se estaba haciendo, pero habían otras motivaciones, otros intereses. No era saber allí qué personas vivían, sus condiciones sociales, económicas, un censo, entrevistarlos, no era por ese lado, sino que la motivación era económica, construir un barrio y hacerse ricos, y usar el municipio y las entidades para eso. Yo tengo amigos en la cárcel. Yo tengo amigos con los que tuve la oportunidad de compartir no en este tipo de trabajo, sino personalmente, en la calle, coloquialmente, que sé que aprendieron todo esto que estamos aprendiendo aquí y que lo usaron. En Dos Quebradas, por ejemplo, se presentó un caso sobre un desfalco por más de 1.000 millones de pesos porque presentaron unos proyectos que fueron aprobados para que se ejecutara la recolección de basuras y de residuos sólidos en el municipio. Eso se presentó un proyecto, pues para eso, para que desembolsaran la plata, para ejecutar en la implementación, ya en la gestión, un proceso con la gente de empezar a recolectar residuos y separar en la fuente, hacer un proceso en Dos Quebradas. Esa plata se perdió. Esas personas están en la cárcel. Ellos aprendieron toda esta metodología que nosotros estamos hablando. Entonces usted verá para qué quiere investigar, que fue por donde empezó la clase. Usted verá para qué quiere investigar. Esto tiene que tener un compromiso ético porque sí, sabemos que hay una aplicabilidad, que toda investigación debe contar con valor de verdad, con aplicabilidad. La aplicabilidad es que la investigación tenga una extensión de los hallazgos de una investigación, de una indagación a otros contextos, a otros sujetos. Que si usted hizo una investigación sobre el desempleo en Pereira, se puede aplicar con las mismas técnicas de estudio en Valledupar, en Bucaramanga. Esa es la aplicabilidad. Entonces, yo quería también como sensibilizarlos y contarles esta clase así como bien estremecedora para que ustedes pues vieran que en realidad investigar es un trabajo, uno gana platica, uno gana plata. Hay gente que vive de la investigación, por eso véanse ese video de Caminos del Conocimiento. Allí en ese video de Caminos del Conocimiento se evidencia que hay personas que llevan 20 años
dedicadas a la investigación, 25. Pues será aguantando, ¿no? Viven de eso. Viven de eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca del tema de rigor científico en la investigación? ¿Preguntas? No, profe, prometo no. Estuvo claro, sí o no, me parece que estuvo claro, estuvo chévere, estuvo hasta chévere. Digan, hombre, digan que estuvo chévere, échenme una florecita, hola, Sí, profe. Ni una florecita, pues, para el profe. Bueno, este es el parcial. Parcial dice, parcial 2 con Estuvo bueno, interesante. Sí, cierto, y yo creo que con eso afianzaron mucho Muy de lo que vi. conceptual, pues ya se hace de una manera como más dinámica, sí. Pero vea que es conceptual y como ustedes ya vienen con unas bases conceptuales, ya esto como que ya lo entienden facilito Van la lanzando una investigación. cosa con la otra. Me parece que ustedes, ya con esta clase, ustedes conectan muchas cosas del discurso de la investigación. Dentro de 8 días vamos a hablar de normas APA. Vamos a hablar de consultas de bases de datos, como para subir el nivel a la discusión, a ver de qué se trata todo esto. Y con este taller usted va a quedar ya trucho, porque el taller es para afianzar. Dice, seleccione 3 de las, son 5 o 6, de las siguientes 5 preguntas. Que son 5 preguntas, pero usted nada más coge 3. No responde 5, sino que responde las 3 que usted cree. Por favor, responda de manera concisa y concreta. Exprese en sus propias palabras sus ideas, sus pensamientos, de lo que le están preguntando. Obvio, no me ponga a hablar ahí bobadas, no, lo que le están preguntando. Procure buena redacción académica y un estilo libre de escritura, o sea, suéltese, escriba usted, no me ponga a copiar, a pegar, no, escriba usted lo que piensa, lo que siente, y pues procure redacción, puntuación, gramática, ortografía, y aquí dice muy claramente esta pauta, muchachos, cumplan esta pauta para que les vaya bien, para que ustedes vean el éxito que tiene escribir. Eso también es para que ustedes se suelten. Ustedes tienen que soltarse. Dice, responda en párrafos entre 5 líneas y máximo 15 líneas. O sea, sabemos que el párrafo comienza en mayúscula y termina en punto. Que el párrafo tiene mínimo 5 líneas y máximo 15 líneas. Por ejemplo, aquí, todo esto, podríamos decir que aquí hay un párrafo, 1, 2, 3, 4 líneas. Una lineecita más para tener un párrafo. Si usted tiene nada más 2 líneas, usted no tiene un párrafo, usted tiene una oración, una frase, una idea que va en una frase principal, se apoya de una frase que tiene la idea secundaria y ahí usted construye un párrafo. Entonces es importante que siga esta metodología, déjese guiar por esta metodología y va a ver al final el éxito. Dice párrafos entre 5 líneas y máximo 15 líneas. Dice, cada respuesta, ya sabemos que usted tiene 3 respuestas para elegir, cada una debe ser mínimo 3 párrafos, máximo 5 párrafos. Aquí dice claramente, si usted hace un párrafo, le queda mal la respuesta, porque le quedó incompleta. Tiene que hacerse mínimo 3 párrafos, o sea, 3 bloquecitos de estos, un bloque, otro, 3 bloquecitos de párrafos. Por ejemplo, un párrafo que haga la introducción, un párrafo descriptivo, otro párrafo que desarrolle, un párrafo argumentativo que problematice, y un párrafo final que concluya. Usted en 3 párrafos hace introducción, inicio y desenlace. Introducción, desarrollo y conclusiones. En 3 párrafos. Y máximo 5 párrafos. No párrafos grandes de toda la página, sino que usted trabaja en bloquecitos, párrafos mínimo de 5 líneas y máximo de 15 la extensión. ¿Entendieron esa pauta? La pauta es muy fácil. Sí, profe. Sí, señor. Es breve, respondan párrafos entre 5 líneas o de 15 y cada respuesta entre 3 párrafos mínimo y 5 párrafos máximo. Dice, ¿cuál considera usted es el tipo de motivación más importante para el desarrollo de la investigación y la búsqueda del conocimiento? Esta motivación no se vayan a buscar en internet.
Hágalo por ejercicio si quiere. Usted va y encuentra la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Sí se dice así? Intrínseca, intrínseca, intrínseca. Bueno, se me lengua la traba. No se ponga a contestar esto con internet, hágalo en sus propias palabras. ¿Cuál es su motivación? Que usted diga, mi motivación más importante que yo creo, hombre, después de haber visto clase con este profesor, yo creo que el desarrollo de la investigación y la búsqueda del conocimiento es importante por esto. ¿Y por qué es su carrera una ciencia? Sí, mi carrera puede ser una ciencia porque usa método científico para comprobar la realidad Explique, 2, cómo a través del árbol de problemas puede llevarse a cabo la formulación y el planteamiento del problema de investigación. Entonces, usted aquí dice el árbol de problemas es una técnica de marco lógico que sirve a través del análisis de las causas y de los efectos, A través de esto en el tronco podemos formular el planteamiento del problema con un indicador negativo, con el tema, con la espacialidad, con la temporalidad. Es fácil. Tercera, seleccione, y esta es la única que no es en párrafos, esta es una excepción. Dice, seleccione una situación problemática y desarrolle lo siguiente. El planteamiento del problema, el tema, el indicador, la temporalidad y la espacialidad. O sea, haga otra vez el tronco, pero no el mismo que tuvo en su trabajo de investigación, sino que haga el ejercicio para el parcial de presentar otro tronco. No todo el árbol, sino nada más el planteamiento del problema que debe tener esas características. Un indicador negativo, un tema, una temporalidad y una espacialidad. O sea que ahí no son 3 párrafos ni son 5 párrafos, es nada más un párrafo. Esta está regalada. Pero usted se puede pelar porque si no pone bien la espacialidad, si no pone la espacialidad, ahí se puede pelar. Entonces, es fácil, pero de tener mucho cuidado, de estar atento. Cuarta, en el enfoque cualitativo, ¿cuál es la naturaleza de la realidad y qué relación tiene esta con el sujeto investigador? Esta es muy fácil, hoy hablamos de eso, está remachacado, ya sabemos que la naturaleza de la realidad en el enfoque cualitativo. Quinta, ¿cuáles son y para qué sirven los 2 grandes enfoques científicos de la investigación? Ya sabemos cuáles son los 2 grandes enfoques y ya sabemos para qué sirven. ¿Cómo podría denominarse y ejecutar y gestionarse un tercer enfoque investigativo? Entonces, decir cuáles son los 2 enfoques y si quiere se inventa el nombre o explica cómo podría darse la simbiosis entre esos 2 enfoques. Nada más escoge 3 preguntas. Este parcial no está difícil y ya yo no puedo incumplir la palabra que les di. Tienen 8 días. 8 días es mucho tiempo. O sea que voy sin... ¿Sabe qué quiere decir eso? Que voy sin piedad. Que cuando esté calificando, yo califico sin piedad porque voy a decir, mira, estos sinvergüenzas, les doy 8 días, no me pregunta por WhatsApp, todavía 8 días y me sale con este parcial. Después de explicarlo y todo en clase. Entonces, vamos a hacerlo con seriedad, con compromiso. No se petaquee en el tiempo, no se tire todo este tiempo, hágalo ya. Hágalo en caliente, escoja las preguntas, empiece un borradorcito y mañana, pasado mañana, vuelve y lo mire, lo consolida y lo sube a la plataforma. Pero no dejen para lo último, no dejen enfriar, hagan las cosas en caliente. Ustedes dejan enfriar las ideas y dejan enfriar las cosas y eso se llama procrastinar, ¿cierto? Que ustedes dejan para lo último, van relegando y relegando. No, el profesor dio tiempo. No, la plataforma está habilitada. No. Claro, entonces hasta uno les hace un mal. Si ustedes no son organizados en su metodología, hasta uno les hace un mal. Pero vamos a tratar de ser lo más condescendientes porque sabemos que ustedes tienen trabajos, tienen familias, estamos en pandemia. Y vamos a ser flexibles
y porque yo quiero que el trabajo no sea cuantitativo, sino cualitativo, que cuando yo esté leyendo eso, yo diga, la cogió. Uf, mira esta respuesta. No crean, yo llevo haciendo este parcial mucho tiempo y he visto en todas respuestas, el semestre pasado hubo una niña que me dio unas respuestas que nunca me habían dado y me dejaron boquiabierto. Yo, ¿cómo? La investigación sirve para esto. En serio. Y me dejó boquiabierto y entonces yo sí lo reto a eso. Piensen, recréense y hagan un ejercicio chévere de escritura. Es un ejercicio de escritura creativa y por eso tiene esas pautas. Escriba así y así, porque si usted escribe con esas pautas, lo va a guiar en su escritura creativa. Usted no va a empezar a escribir a la loca pues su respuesta, ¿no? Usted está guiado y usted sabe, tengo que hacer 3 párrafos. Listo, vamos a empezar el primer párrafo, vamos a escribir, vamos a exponer el tema. Listo, el otro párrafo, vamos a desarrollar el tema. Y el tercer párrafo. Entonces, cuando usted está guiadito así, está garantizado su éxito. Estoy seguro, está garantizado. Si lee bien y si se concentra, está garantizado. ¿Tienen preguntas, comentarios? No, profe. Bueno, muchachos, entonces... Profe, Mire, es que acabo de recibir un correo ahorita de lo del mapa no, lo del árbol de problemas. Lo que pasa es que como yo estoy viendo 2 materias contigo, que es psicología humana y ambiental también, me equivoqué al te envié el mapa conceptual, pero te envié al correo el problema el árbol de problemas. Trata de Entonces, subirlo a la plataforma, trata de hacer es que el iba a hacer cambio. el cambio y no me dejó cuando iba a cambiar. Entonces, por eso te lo envié al correo. Listo, voy a mirar entonces cómo lo resuelvo. No me preocupe por la nota, usted sabe, tranquila. Yo lo tengo en el correo, voy a mirar cómo puedo arreglar eso para que quede la evidencia en la plataforma bien clara de su producto, de su actividad. Listo, dale, profe, gracias. Preguntas, comentarios. Bueno, entonces no siendo más el hecho de la presente, manos al parcial, vamos a hacer ese parcial, vamos a sacarlo, vamos a hacerlo. Profe, y antes de subirlo se lo puede enviar al WhatsApp. No, porque es parcial. Ay, profe, démosle una previsualizada al parcial. No, bailas, ya parcial, le toca arriesgarse y confiar en sí misma. Ustedes también tienen ese problema. Como estudiantes, yo veo, tienen ese problema. Tal vez también las mujeres. No desconfíen de sí mismas, de sí mismos. Háganle que ustedes son capaces, ustedes tienen con qué. No duden de sus propias capacidades. Exploten sus capacidades, si ustedes tienen muchas. Hagan con confianza esa labor, concentrados en que sí lo están haciendo bien, que yo sé que lo están haciendo bien. Vean los árboles como lo sacaron adelante. Están bien los árboles. Entonces, no duden de sí mismos, de sí mismas. Por favor, les pido eso, háganlo con confianza. Si es que en el camino les surge alguna duda de una pregunta, esta pregunta tan rara, yo no entiendo. No entiendo de verdad esta pregunta. Ahí sí, profe, ¿qué quiere decir acá? Y me pregunta, pero así como una previsualizada del parcial, no, porque la pondrían desventaja a los estudiantes a quienes no les dé una previsualización del parcial, imagínate. Y eso también me pone a mí en una situación de desgaste, porque son muchos estudiantes, y pues no sería entonces parcial. Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna, gracias. Entonces no olviden, Ninguna, muchachos. profe, muchas gracias. Estuvo muy interesante la clase. Bueno, espero que haya sido así, que hayan aprendido bastante. Hicimos todo lo que había que hacer y pues lo terminamos en un tiempo récord porque empezamos a las 7, pero yo soy cualitativo. Yo no quiero sentarlos a ustedes ahí ya sin necesidad porque ya evacuamos los temas. Vimos el tema del rigor científico en la investigación, vimos el parcial, estuvimos haciendo una charla, retroalimentación acerca del tema de hace 8 días. Ya sabemos para dentro de 8 días cuál es la dinámica. Entonces,
Como decía mi maestra en la escuela, los voy a alargar para las casas, para que vayan tranquilos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, quedamos Gracias, conectados, profe. tengan feliz noche. A hacer el parcial, pilas pues en caliente. Ahí está subido en la plataforma, no hay no que lo descargue y arranque. Bueno, pro, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes por su compromiso, por su asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Descanse. Chao, Vivi. Chao.